Señora Rebeca, dígame cuál es su nombre completo. El nombre mío es Rebeca Rosa Celá González. ¿Usted es hermana de la mamá de Álvaro? Sí, pues hermana de la Mercedita. Claro, don Sí. Álvaro Aravena. Celá, que Sí. Él nos ha ayudado mucho con la construcción de la casa nuestra aquí en Las Cruces por muchos años. Sí. Nos ha reparado muchas cosas. Ah, ya, claro. Pues. Señora Rebequita, cuénteme, ¿dónde nació usted? ¿Dónde nací yo? Yo nací ahí en el fundito que ahora se llama La Piedra de la Luna. Piedra de la Luna. Sí, pero antes en el tiempo cuando yo nací ahí se llamaba Aldea. La aldea nomás. El Fundo de la Aldea, ¿que era Sí. de quién ese fondo? Fundo La Aldea. Era de los padres agustinos. De los padres agustinos. Sí, era de los padres agustinos. Y cuénteme, ¿su papá trabajaba en el fondo? Mi papá trabajaba en el fondo. ¿Ya? Sí, mi papá trabajaba en el fondo. ¿Qué es lo que hacía él ahí? Mi papá era agricultor. Ya. Agricultor. Él, a ver, él producía para los padres agustinos, o producía para él, era mediero. Mi papá les trabajaba a los padres Ya. agustinos. Éramos, ¿cómo quiero decir? Inquilinos nosotros. Inquilino. Ya. Inquilinos, le trabajaba a ellos. Sí. ¿Y qué se cultivaba en ese fondo, se acuerda? Sí, ahí se cultivaba trigo, se cultivaba cebada y se sembraba arveja, haba, papa. Ya, Eso ha sido la siembra de por aquí de la costa nomás. claro. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 5 hermanas mujeres todas. Ah, eran todas mujeres. Sí, todas mujeres. Sí. Ya. 5 hermanas mujeres. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Josefina González. Josefina. ¿Y ellos de dónde eran? Los papás míos, mi mamá era del Fundo del Peral. Ya, del Fundo del Peral. Sí, mi mamá era del Fundo del Peral. ¿Y el papá? Y mi papá era del pueblo de Lo Abarca. Ah, o sea, eran los dos, habían nacido aquí en Sí, por alrededor, po. Claro que sí. Claro, pero no, aquí tampoco en Las Cruces ni nada. Ellos eran de los... mi papá nació más cercano porque... No, mi mamá más cercana porque era aquí de La Laguna. Ya. Ellos, pero pertenecía a eso, al Fundo del Peral. La laguna era parte del fondo originalmente. Claro, La Laguna siempre perteneció al Fundo del Peral. Claro, Sí, La Laguna era antes aquella ahí en la Laguna. claro. Bueno, y su primer recuerdo, ¿dónde, cuando usted ya tiene memoria, dónde vivía? Ahí en el fondo de la aldea. Ya. Sí, ahí vivía cuando yo ya tenía conocimiento y ya por ahí nací también. ¿Y habían más inquilinos en el fondo? Éramos nosotros nomás. Ah, ya. Sí, éramos nosotros nomás. Sí, no habían más. ¿Su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Carlos Celada. Ya. Y después, bueno, va creciendo, van creciendo todas las hermanas. ¿Usted entre las hermanas cuál era? ¿Qué número de las hermanas? A ver, yo soy la del medio. Justo la del medio. Justo Entre la del 5 la número 3. Claro, yo soy la del medio. Ya. Sí. ¿Y hasta qué edad vivió ahí en la aldea? Ah, en la aldea mi papá vivió como hasta, a ver, mi papá estuvo ahí como 20 años en la aldea. Trabajando en la aldea. Sí, trabajando en el fondo de la aldea, sí. Lo que no le pregunté es cuándo nació usted. ¿Cuándo nací? Yo nací el 23 de agosto de 1926. De 1926. Sí. Y cuénteme, ¿fueron a la escuela ustedes? Sí. ¿A qué escuela fueron? A la escuela mixta número 12, me acuerdo yo que era la escuela. ¿Ya? Sí, mixta número 12. Era la única que había que en Las Cruces, pues. Así se llamaba, Sí. Escuela Mixta número 12. Sí. Y usted nació, me dijo, el año 23 No, yo nací, a ver, el 23 de agosto de agosto del 26. del 26. Sí. ¿Y se recuerda cómo se llamaba su profesora o profesora ahí? Se llamaba la señora María Celis Ojeda. María Celis Ojeda. Celis Ojeda. Ya. Y es la escuela que está hoy día donde está la posta. Ahí donde está la posta, sí, Ya. ahí era la escuela de nosotros. Ya. ¿Y hasta qué curso llegó?
Yo llegué más o menos hasta sexto, hacia medio, morí saltando. Claro, Llegué hasta sexto de preparatoria. claro. Sí, pero más, yo podría decir que hasta el quinto, porque para el sexto ya estábamos grandes, los mandaban a trabajar, ya no había caso que los mandaran más a la escuela. Claro. Así que yo, a medias, yo sí llegué hasta sexto, pero a medias. Claro. Sí. Bueno, y usted habla ya de que empieza a trabajar. ¿Y a qué hora empieza a trabajar? ¿A qué hora a qué edad la mandan a trabajar más o menos? Nosotros, para decir, cuando ya empezamos a trabajar de frente, a pesar que nosotros éramos, que teníamos que trabajar de chiquitita, pero cuando empezamos de frente ya a los 14 años, A los 14 años. a los 14 años ya a trabajar ya, afuera. Ya, ¿y dónde trabajaba? Nosotros trabajamos en el lavado ajeno, Ya, sí, en el puro lavado ajeno. ya. ¿Y a quiénes le lavaban en esa época? Nosotros le lavábamos en esos años primero a la gente de los particulares por ahí nomás. Y después ya se abrió esta casa de reposo que hubo aquí, Claro. de los reposantes, y lavamos de ahí, de los reposantes de esa casa. Pero Ya. primero empezamos a lavar y así a los particulares nomás. ¿Y se acuerda de alguna de las familias a las que usted le lavaban? A ver, de esos tiempos recuerdo poco yo. Recuerdo poco. A ver, de los 14 años a los 15. A la misma familia Santa Cruz, pues, A la familia Santa Cruz. donde mismo lo daban la parcelita para que cuidáramos. Ya. Sí, que venían a veranear ellos aquí a la familia Santa Cruz. Pero ahí hay una parte que no me contó. ¿Qué? Quiere decir que después del fondo de la aldea, ustedes... Ah, claro. Después del fondo de la aldea, nosotros ya nos cambiamos al fondo de don Santiago Santa Cruz. Ya. Claro, así fue. A ver, ¿a qué edad me iría yo de por ahí de la aldea más o menos? Pero sí, como de 10 años yo me fui. Cuando Ya. los papás se cambiaron. ¿Y dónde queda ese fondo de los Santa Cruz? El fondo de los Santa Cruz, ¿cómo le dijera yo? Que era aquí en la quebrada que le llaman la quebrada de Lollada ahora, o el estero Lollada. ¿Ya? Ahí, pero para adentro, para allá. Claro, hacia el interior. Hacia el interior, sí, sí, sí. Ya. Y todo eso Lollada y todo eso era de los patrones de nosotros. Ahora, también ellos cultivaban papa, arveja, trigo. Sí, se sembraba de todo eso allá en el fondo de Santa Cruz. Ya. Sí, sembraba de todo. Bueno, y de esa época, cuando era chiquita, o cuando ya tenía 14 años, a ver, ¿qué cosas lindas recuerda? ¿Qué cosas, qué recuerdo le surge ahí de esa edad? De esa edad, yo tenía 14 años. Bueno, no muy lindos recuerdos, que uno fue siempre de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, no tengo muy buenos recuerdos yo. Pero sí habían bonitos recuerdos también, porque ya nosotros estuvimos en la escuela como hasta los 12 años nomás. Claro, Y de ahí después nos pusimos, tuvimos que poner el hombro a trabajar ya. exactamente, Porque los papás eran inquilinos al fondo, ganaban muy poco, nada casi. Pues. claro, Teníamos que ayudar nosotros a trabajar. claro. Entonces lo que recuerdo yo que, bueno, empezamos a ser más felices porque ya teníamos plata, ganábamos platita en la cuestión del lavado. Y salíamos por ahí, los comprábamos nuestra ropa ya con mi hermana, ya unos trajecitos para salir, y nos llevaban a los rodeos. Ah, lo más, de veras, empezando por lo principal, porque yo siempre me gustó mucho la religión católica. Ya, Entonces nosotros ya a esa edad ya empezamos la misa, la iglesia, pertenecimos a la Acción Católica, a la Acción Católica. a la Acción Católica de Boinitas Blancas, me acuerdo, sí, que no había más que la capilla de la señora Blanquita hacia el otro lado nomás, no había más, pues no estaba la parroquia. Cuéntame, a ver, de doña Blanca Arce, que yo he escuchado, esa capilla era en su casa, tengo entendido. En la casa de ella, Ya. en la casa de ella, donde ahora creo que es de unas monjitas. Exactamente. Sí, compraron unas monjitas ahí. Ya. Eso nos daba la vida a nosotros, porque la señora ahí tenía su capilla donde nosotros íbamos a misa, y además tenía ella como recibía pensionistas. Ya, Y además era la salvadora del pueblo, porque ella le daba remedio a toda la gente. Todos los enfermitos, y no había más donde ir a buscar remedio que a la señora Blanquita Arce. claro. No había médicos, no había nada, todos recurríamos allá cuando estábamos enfermos, la señora Blanca Arce, a buscarse remedio.
Entonces esa señora fue algo muy importante en este pueblo, muy importante. Me hicieron quitarse. Ahora, ella tenía su marido, Sí, ella tenía su esposo, don Frank Edmonds. don Francisco Edwards, me parece. ¿Sí? Sí, él era el esposo de ella. Ya. Sí, don Francisco Edwards. Sí, era el esposo de la señora Blanquita. ¿Y quiénes participaban en esa acción católica? ¿Qué nombre se recuerda de personas que participaban con usted? Sí, en la acción católica pertenecía a la Cita Romero, pues. ¿Ya? La Cita Romero usted la ubica. Por supuesto que sí. Sí, pues lo conocía aquí, mía, y conocía de todo el pueblo. La Cita Romero, estaba también otra niña que se llamaba Conda Marambio, estaba otra niña que se llamaba Edith Aravena, prima de Alvarito, del que anda aquí con usted ahora. ¿Ya? Edith Aravena, y a ver de qué otras no me acuerdo, me recuerdo mi hermanita que se llamaba Mercedes Celada, la mamá de Alvarito. Y ¿quién otras chiquillas sería? En total que las de más ya no me lo recuerdo mucho. Pero ahí hay hartos nombres. Sí, ya ahí tenemos ya unas como 5, ¿no es cierto? Claro. Ahora, usted cuenta que ya cuando ganaba su dinero, ya se podía comprar ropa, su vestido. Claro, ya los cambió mucho la figura ahí, pues. Ya ganamos nuestra plata con mi hermana y nosotros lo comprábamos. La ropa, pues, empezamos a vestirnos más o menos ya como de 14 o 15 años. Y cuénteme, ¿y dónde se iban a comprar la ropa? Nosotros lo comprábamos, los generitos la mandamos a hacer. Ya. Los mandábamos a hacer la ropa en San Antonio, teníamos una señora donde nos costureaba la ropa. ¿Y dónde compraba la tela? ¿Se acuerdan la tienda? Sí, en la Javes, que es muy antigua. En la Haber. Sí. Ya en esa época Haber, no, si Haber tiene ya cerca de 100 años como tienda. Sí. Ya. Me acuerdo que ahí nosotros íbamos en la casa Javes y comprábamos los géneros. Bueno, y cuando iba a San Antonio aprovechaba de pasear un poquitito. Bueno, por ahí donde andábamos comprando nomás. Ya. Sí, pues ¿qué más íbamos a pasear? Si nosotros andábamos siempre así apuradita, porque nosotros trabajábamos mucho hasta los domingos y hay que trabajar. Claro. Que trabajábamos como lavandera, pues si no tenía profesión entonces. Claro. Teníamos que trabajar de lavandera y teníamos que lavar, planchar. Claro. Total, que íbamos de la carrerita comprando más por ahí, pues no paseábamos, no sé, poco sabíamos de pasear nosotros. Señora Rebeca, pero ese trabajo ¿era de todo el año o era fundamentalmente en el verano? Era de todos, nosotros teníamos que saber de trabajo el año, todo el año, si no había aquí, mi mamá iba a buscar trabajo a Cartagena, Claro. de ese trabajo del lavado, Ya, porque subsistíamos así, pues. claro. Claro, entonces ahí teníamos que saber nomás trabajar. Había que encontrar trabajo sí o sí. Sí o sí, porque no había otra cosa. A ver, y cuando usted iba a San Antonio, ¿qué micro tomaba? Mire, nosotros para poder ir a San Antonio teníamos que salir ahí al cruce cuando no había ni municipalidad todavía. Claro. Teníamos que salir ahí a esperar unos camiones escaleros que venían de arriba de la mina y cal. Ya. Y esos camiones nos llevaban a nosotros hasta Cartagena. Y de ahí de Cartagena tomábamos micros para allá. Ya. Pero de aquí no hay otro medio de transporte más que los camiones caleros nomás. O sea, no había locomoción pública. No había, muy poca, no había. Habían como 2 personas que tenían unos colectivos por aquí Ya. en esos años. La familia Santi, yo he escuchado alguna vez que tenían un taxi. Tenían un taxi, los Santos tenían un taxi, y el otro que trajo también, con los tiempos después fue don Abel García, también tenían por ahí un autito que soportaba gente, Ya. que ahí ya falleció toda esa gente ya. Pero el papá de los Santos, Ya. él tenía un autito transporte. Pero nosotros, cuando vivíamos allá arriba, teníamos que andar en los puros camiones caleros, nomás, pues. Claro. Salir al cruce ahí a donde es la municipalidad ahora y esperar los caleros para poder ir a Cartagena, irse yendo de a poco y de Cartagena a San Antonio. Ya. ¿Tienes recuerdos de haber visto el tranvía que iba de Cartagena a Las Cruces? El tranvía no. Que pasaba por la Casa Reposo. Hay unas fotos por ahí que se ven.
¿El carro de sangre? El carrito sí. ¿Ya? Sí, el carrito que llegaba al Bellavista. ¿Al Bellavista? Sí, llegaba un carrito por la línea y... ¿Ya? Sí, esa línea venía por la Playa Grande. Exactamente. La línea del carro. Y llegaba ahí al Bellavista. Ya. Ahí llegaba ese carrito, sí me acuerdo. Yo estaba chica, sí, pero me acuerdo. Me imagino que estaba muy chiquita. O sea, ¿usted alcanzó a andar en eso? No, yo en ese carrito, ¿para qué lo voy a mentir? No Ya. anduve. O sea, lo vio, pero no... Sí, yo me acuerdo de haberlo visto, sí. Me acuerdo, sí. Que llegaba y se estacionaba ahí en el Bellavista. Por ahí llegaba, hasta ahí. Bueno, y crece un poco, crece, va creciendo, se casó, hizo su vida propia. Sí, pues harto siempre fue la vida. Nosotros sí, medio triste la vida, ¿no? Ya. Porque nosotros siempre de chicas sufrimos mucho con los papás que eran inquilinos fundos nomás. Después me casé yo y otra vez seguir siendo inquilino. Ya. Y todos mis hijos nacieron en un fundo. A ver, cuénteme de eso. Así, yo me casé ahí a la edad de 20 años, siempre inquilina en el fundo de Santa Cruz. Ah, siguió en los fondos, en el Sí, fondo en de el Santa fondo de Cruz. Santa Cruz. Y me casé yo y después ya los papás míos se fueron, el mismo patrón Santa Cruz se lo llevó a otra casa y ellos me dejaron viviendo ahí, a mi casada allá. Claro. Y yo permanecí con los Santa Cruz y tuve todos mis hijos allá, yo, 7 hijos, Ah, ya. allá en el fondo de ellos. Allá nacieron todos los hijos que tengo, Ya. que son 7. Y cuénteme, cuando había que ir a comprar cosas, no sé, fideos, azúcar, harina... No, pues ahí teníamos que venir de allá, del cerro, a comprar aquí, pues al pueblo, porque este para nosotros era el pueblo. Exacto. Era el pueblo, entonces nosotros veníamos de allá a comprar, a hacer las compras aquí, que por lo general los que tenían almacén aquí nomás era don Luis Cartagena, Ya. usted lo habrá ido nombrar, Sí. don Lucho Cartagena, que tenía el almacén allá abajo, y don Rufino, por ahí, don Manuel Flores, acá en El Paso, también tenía un almacencito. Así que nosotros por ahí los quedaba más cerca de don Manuel Flores. Ya. Y el de Luis Cartagena, ¿dónde quedaba? Don Luis Cartagena, que allá en el Rásure. En Errázuriz. En el Rásure, allá por la calle, por la avenida ese Rásure para abajo. ¿Ya? Sí, todavía, donde yo creo que vienen a los nietos ya. Claro. Ponen a masandería en el verano. Ya. Detrás de allá, dando la vuelta, donde da la vuelta calle Rásure, donde vuelve para acá, baja para la playa, entonces aquí la tenían ellos. Ya. El almacén, de hecho. Ese era el almacén donde yo llegaba a comprar después de casar ya. Claro que sí. Claro. Sí. De 20 y tantos años. Sí, pues ya como de mis 20 y tantos años, ahí llegaba a comprar. Entonces estaba el negocio del señor Flores aquí en el Bajo. Estaba aquí, lo único que teníamos más cerca, como vivíamos en ese fondo, Claro. y don Manuel Flores tenía almacencito aquí en el puente. Ya. En el puente tenía el almacén, donde todavía tiene sus casas, po. Ya. Todavía tiene su casa don Manuel Flores ahí, que ahora están las hijas nomás, ellos ya murieron. Claro. Y de ahí nosotros veníamos a comprar, a ese almacén. Ya. Y cuando había que hacer otro tipo de compra, había que ir a San Antonio. Sí, pues teníamos que ir a San Antonio ya nosotros para poder comprar, qué sé yo, cuando llegábamos a comprar una ropita, si no creía que alcanzara Para muchas cosas. para comprarse mucha ropa o muchos zapatos, no, hasta por ahí nomás. Claro. Así que íbamos a la 1500 a comprarlos algo para allá, pues. Claro. Sí, a San Antonio. Pero la comida se compraba por aquí, mire, pero pudiendo ir a San Antonio, mejor si buscar a San Antonio hasta el día de hoy, Claro, porque sale más económico. por supuesto. Sí, pues. Ahora, el negocio de las Uribe llega después. El negocio de la Uribe hace hartos años que está. Ya. El negocio de las Uribe, de cuando yo venía al colegio, imagínese usted. Ya. Porque yo estuve en el colegio junto con esas niñas, con la Irmita. Con la imita. Y la Tina, la otra más mayor. Yo estuve juntas con ella en la escuela. Ya. Y esa gente ya tenía un negocito, ya que no vamos a decir que era un gran almacén, era
aquí en esos años más se les llamaba despacho. 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 Lo tenían ahí, ellos era la residencial de ellos. Claro. No estaban ahí donde están ahora, porque Claro. eso lo hicieron después, pues. Claro. La Uribe. Estaban acá nomás, esta es la, como le dijera yo, donde ahora hay una verdulería, creo. Sí, hay una masandería ahora. Exactamente, ahí tenían ellos el Claro. despacho. Ahí tenían, ese era el almacén que hay al otro lado para todos nosotros nomás. Así que también veníamos a comprar allá, a ese almacencito que tenían ella ahí frente a los... Y al frente estaban los carabineros. Claro. Al frente En la tuvieron casa de la esquina. sí, ahí al frente de ese despacho que tenían ella, estaban los carabineros. Entonces nosotros veníamos, mire, pero es que yo caminé mucho, señor, yo no sé cómo tengo pies todavía, porque vivíamos allá en ese fondo que yo le digo, Claro. y me quedaba más fácil a mí el otro lado allá, porque nosotros aquí, los que estamos aquí le llamamos el otro lado allá, porque va el estero aquí de por medio. Sí. Entonces todos nosotros decimos allá al otro lado, y los de allá dicen, allá al otro lado. Porque está el estero aquí, pues. Claro. Entonces nosotros como quedábamos, veníamos quedando al otro lado, como le digo yo, bajábamos por allá. Por y donde llegamos. está la municipalidad era mejor bajar para ustedes. Claro, por la municipalidad para abajo íbamos nosotros. Y llegamos ahí, siempre había que comprar por ahí donde la Uribe. Era el almacén que había. Y la escuela que la teníamos ahí abajo también, por todo eso. Y como dijera yo, y ahí estaba la tenencia, estaban ellos, el retén, pues, si el retén, si era chico también, si no Por era- supuesto. era retén. Y así, pues. Algo me contaba Alvarito de que usted se subía a una góndola cuando era chica. Ah, A ver, cuénteme de eso. era cuando yo estaba con mi abuelito. Ya. Estaba ahí donde el almacén, ahora los abuelitos tenían unas casitas que, así yo, unas casitas de madera, había un patio inmenso. ¿Cómo sería de inmenso el patio? Que pasaba la góndola. Pasaba la góndola ahí por ese patio y tenía el paradero en la puntilla donde hay un señor que se llama ahora César Sproile. ¿Ya? Por ahí tenía el paradero en la micro. A ver, pero cuéntame, ahí no me ubico. Sí. Deme señas, ¿dónde quedaba eso más o menos? ¿Dónde queda la casa de los abuelos? Donde venía la micro, Sí, donde paraba la sí, góndola. sí, No donde- eran micro, eran Ya. góndolas. ¿Y dónde quedaba eso? Eso quedaba ahí en la puntilla arriba frente al Bellavista, ahora donde se llama la Puesta de Sol. La puesta de sol, ya. Claro, arriba en esa puntilla. Ya. fíjese. Ah, ya, Sí. le entiendo. Sí, Ya. ahí quedaba. Y fíjese que ahí llegaba la góndola. Ya. Y pasaba por el medio del patio de mi abuelito. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tendría, bueno, que tendría yo unos 6 años, era chica todavía. Y como la góndola pasaba despacito, no se daba ni cuenta el chofer que yo me subía. Porque ¿cómo pasaría de despacito si pasaba por el patio? Tiene que haber sido rápida para correr usted. Y yo era la la cosa, que- la cosa era peligrosa, eso sí, pero... Claro, pues. Mire que yo me subía tan re rápido y me le subía a la góndola. Y venía después yo, y para acá para arriba era Villa, porque los papás míos vivían acá, aquí en el cruce arriba. ¿Ya? Y de allá yo ya sabía, decía yo, ay, me tengo que bajar antes de llegar al cruce porque si no me van a llevar para Cartagena, San Antonio. Y me tiraba por allá donde estaban más o menos las ferreterías de la Norita allá. ¿Ya? Por allá, un poquito más arriba me tiraba, Ahí se con bajaba. la abajo. Llegaba a quedar enterrada en la tierra. Y ya ves, y los choferes no se han dado, no sé si no se habrían dado cuenta, hasta que se dieron cuenta y me acusaron. Porque era harto peligroso el juego. Oye, señora Requita, entonces había una góndola que llevaba a la gente a... Había una góndola, Ya. sí, que llegaba y pasaba, fíjese, por el patio de mi abuelo. Así, por ahí, por donde está este niño ahora, Julio Alberto. Exacto. Ahí, no sé cómo esos caminos serían, que la góndola pasaba y pasaba así por el patio, por el mismo patio. Y llegaba y tenía paradero ahí, arriba, en la Ya. puntilla esta. ¿Y quiénes serían los dueños de esas góndolas? Quizá ahí, si yo no tengo idea, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños de esa góndola? Yo no, porque no, yo estaba que tan chica. Era muy chiquita.
muy chica, sí, hasta que me acusaron, menos mal, si no pude. No sé dónde había ido a parar. Bueno, estábamos entonces en el fondo de los Santa Cruz. Sí, Allí nacieron sus 7 hijos. sí. ¿Hasta cuándo están ahí en ese fondo? A ver, ¿hasta cuándo estaríamos ahí en ese fondo? Dios mío, o sea, ahí estuvimos muchos años. Po. Yo llegué ahí, como le digo, como de... De 20, decía, cuando se casó. Sí, de 20 yo, cuando me casé estaba ahí, ya estaba ahí, ya yo, viviendo. Y de ahí después ya empezaron a venir los niños, y 20, y nos vinimos 20, y si me vine a vivir aquí a la casa en el año 64. A ver, hay que acordarme bien. No, porque... Ay, señor, sin memoria. Sí, se nació el 26, a los 20 estamos en el 46. Estamos en el 46. Y de ahí usted dice que el 60 y tanto llegaron acá. Claro, yo llegué aquí, este niño más chico venía, no sé cuánto. Yo llegué aquí, espérese, en el 64 me parece, Ya, a vivir aquí abajo, a esta casita. ya. Sí. Bueno, y cuando ya llegan aquí, ¿a qué se dedica? A lo mismo que había trabajado allá, puro lavado ajeno. Lavado ajeno. Sí, a eso, pues ese era mi trabajo allá en el cerro. Claro, Sí, después llegué aquí a lo mismo otra vez, pues era la única fuente de trabajo. por supuesto. Sí, Y ahí eran las mismas familias que las que estaban... algunos, y otros Ya. ya no venían para acá, porque empezaron a irse de por aquí ellos también. Así que algunos me quedaban todavía, pues de los antiguos. Pues. Ya, Y después yo, pues yo trabajaba más de ahí, como le digo yo, de la casa de reposo. claro, funcionaba, o sea, estaba más ligada la casa de reposo Yo estaba ligada ahí, ya yo que a con eso- particulares. Claro, pues yo estaba ligada ahí a la casa de reposo, ya con alto trabajo, me iba muy bien a mí aquí cuando yo me cambié ya se terminó un poco la pobreza, Claro. porque allá arriba todo quedaba lejos, y en cambio aquí me quedaba todo cerquita a mí, pues. Aquí ya me quedaba todo cerca, la gente empezó a conocerme más y venían aquí mismo a dejar el trabajo. Claro, era más fácil para usted. Claro, venían aquí, a mí me cambió la vida una vez que me vine a mi casita aquí, ya dejamos el sufrimiento del cerro, Claro. que aquí me cambió mucho mi vida, ya la gente me conoció, venían aquí mismo, así que yo trabajaba de ahí. Yo le lavé durante como unos 20 años al doctor Lago, Ya, al que era el médico jefe aquí de la casa de reposo. exactamente. Sí, por lo menos como 20 años estuve y le lavaba yo sus ropas. Ahora, usted que siempre fue una señora muy católica, Sí, sí. cuénteme, ¿habían procesiones? ¿Habían Sí, fiestas? pues, Cuénteme cómo era eso. muy lindo, yo no perdía misa ni procesión, nada, yo estaba en toa, sí, siendo que usted tratara de la iglesia. Muy lindo, por el otro lado, pertenecimos, como le digo, a la Acción Católica, siempre con la Ercita Romero, Claro. siempre. Las demás niñas ya no queda ninguna por aquí ya, unas han fallecido, otras se han ido. La única que me queda es la Ercita nomás. Bueno, ¿y qué procesiones recuerda? ¿Cuáles eran las más grandes? La procesión es grande, la terminación del mes de María, pues. ¿Ya? También de la Virgencita de Lourdes, que está para allá para abajo, para los cajones. Para la que Virgen ya- de los Cajones. La Virgen de los Cajones. Ahí, bueno, cuando nomás venían las ocasiones, entonces eran las procesiones. Claro. Íbamos a la Virgencita de allá, de abajo, y para la Virgen de Purísima también, la sacábamos en procesión. En Semana Santa también salíamos. Total que siempre andábamos. Claro. Donde había procesión íbamos nosotros, porque siempre pertenecimos a la iglesia. ¿A Lo Abarca fue alguna vez en procesión o no? No, a Lo Barca no. Ya. No fui a Lo Barca en procesión, ¿qué voy a decir? Bueno, pero usted me habla de puro trabajo. Sí,
en algún momento habrá tenido sus alegrías, sus momentos lindos. Sí, también, pues. Sí, sí. No era todo trabajo ni tristeza tampoco. No, por supuesto. Claro, que al menos los papás míos eran bien contentos ellos. Ya. Yo lo pasé bien cuando estaba con los papás, que hacían su fiestecita de cuando en cuando en mi casa también, pues se celebraban para los santos. Mire, ahí no lo pasé yo cuando lo pasé más triste, la vida más triste mía fue ya después del matrimonio. Ya, eso, Sí. eso no fue bueno por... No fue muy bueno porque nosotros, yo empecé a tener los niños, no podíamos salir mucho, nada, tarde mal y nunca se salía, casi nunca, lo mucho por aquí. Aparte de ahí, yo a la iglesia, Claro. porque la iglesia, miren, infaltable, que mi marido se quedaba con los niños, sí, en ese Ya. sentido fue harto bueno mi marido, porque yo tenía niñitos chicos, yo tengo 7 hijos, Claro. entonces siempre habían guaguas. Por supuesto. Siempre Y él había se mucho- quedaba con las guaguas para que yo viniera a misa, porque yo la religión no la dejaba por nada al mundo. Entonces, en ese sentido fue muy bueno mi marido, porque se quedaba con los niños y yo venía a misa, pero muy pocas fiestas después de casalla. Cuando jóvenes sí, Ya, ahí nosotros salimos un poquito más. ya. Pero después de casalla, ¿para qué le voy a hablar de fiesta? Tarde mal y nunca veníamos a mirar alguna fiesta por ahí, casi nada. Fue puro trabajar y trabajar nomás. La vida fue puro trabajo. Sí, trabajar nomás después ya no se podía mucho. Ahora, cuéntame, yo recuerdo de cuando era niño, que yo venía aquí desde muy chiquito, Sí, que había mucho marisco, había mucho pescado. sí, bueno. ¿Usted compraba pescado, compraba marisco? Mire, allá para la arriba, casa? en el campo no. No, Por allá no. me imagino que imposible. No, imposible. Después que lo vinimos aquí, sí. Pues. Ya, Aquí sí, pues hasta el día de hoy nosotros compramos marisco, porque aquí ninguno, como eran todos, más salieron más los míos ya, no mucho del mar. Pues. ya. Y así que aquí nosotros compramos, pues hasta el día de hoy todavía, los mariscos los compramos, nadie va aquí a sacar. Ya, ¿y a quién le compraba? ¿Quién le vendía mariscos aquí? Mire, yo cuando recién llegué a vivir aquí, no vendían muchos mariscos, más era pescado. Ya, Sí, venían aquí unos caballeros que me vendían pescado. ya. No eran de acá tampoco. Ah, tampoco eran de acá. No, eran de fuera, del mismo San Antonio venían algunos Ya, a venderme el pescado. Así que eso, compraba pescado. Y ahora, hasta el día de hoy, le compramos todavía a los mariscadores claro. que van a sacar, porque Ya. aquí no, como todo, nadie salió bueno para ir al mar aquí a sacar, ¿no? Claro. Además que se criaron todos más bien relacionados con el campo. Con el campo, sí, Claro. no son mucho de mar, igual que yo, pues nunca fui de los que vamos al mar a sacar algo. Ahora, después ya las comunicaciones mejoran. Ah, Eh, claro, pues. Empiezan a haber más radios, por ejemplo. Sí, por ejemplo, porque nosotros antes teníamos vitrola nomás. Ya, Sí, claro. teníamos vitrola cuando éramos chiquillas. Teníamos vitrola. Para poder bailar había que tener vitrola. Sí, teníamos vitrola. Y- Entonces, Y radio, ¿escuchaba radio, me imagino? mire, la radio esa ya la escuchaba cuando yo venía, porque como los papás míos se vinieron primero para el pueblo, Ya, entonces los papás tuvieron radio primero. claro. Y después yo cuando venía del cerro, escuchaba radio ahí donde mi mamá. Ya, Y de ahí nosotros por allá nunca tuvimos una radio cuando estábamos para allá, hasta que nos vinimos aquí a esta casita. claro, De ahí ya empezaron a comprar radios chiquititos, claro. primero a comprar radio. Y de ahí nos fuimos, hasta que después ya compraron una radio así más grande. Entonces ahí, en esa radio escuchábamos. ¿Y se acuerda qué emisoras eran las que se oían en esos años? Por lo general esta Sargento Aldea. La Sargento Aldea de San Sí, Antonio. esa, la Sargento Aldea, ese harto antigua. Claro. Ese escuchábamos. Y ya después ya existían todas las otras que hay. Puede ser la chilena. Hoy día existe la chilena en San Antonio. Sí, sí, sí. Empezaron a existir, pues ya ahora hay tantas ya. Claro. Claro, pero la primera era la pura Sargento Aldea, ¿no? Ahora, la locomoción mejora con los años. Ah, la conmoción, esa mejoró mucho después ya, con los tiempos ya, después de que nosotros ya no... A ver, no, pues sí, ya cuando
Lo que cuando me vine yo de por allá del campo ya había más locomoción ya aquí abajo. Sí, pues mejora, empiezan a correr más ya las micros, todo colectivo. Entonces empieza a mejorar ya el ambiente acá, ya, Claro. los transportes, digamos. Empieza a mejorar. Bueno, y en sus idas a San Antonio, aunque fueran a lo lejos a comprar algo, ¿qué otras tiendas además de Haber recuerdo de esa época? Mire, por lo general existía la Casa Amarilla. La Casa Amarilla, ya. La Casa Amarilla. Y estaba el Pilar, que antes se llamaba El Gallo ahí. ¿Ya? El Gallo. El Emporio. El Emporio. Y el Emporio, sí, ¿Ya? también. Eso estaba, espérese, deje recordar más. Estaba la Casa Amarilla, estaba el Gallo que estaba al frente. La Haber de harto antigua, una señorita Haber que habían aquí, ahí Claro que todavía creo que quedan ahí. Está ahí, hay familia Haber todavía dueñas del Sí, todavía existen Haber ahí, dueñas de las tiendas. ¿Cuál otro más sería? Dios mío, ¿qué había? Y la farmacia, negocio. A ver, ¿cuáles farmacias se acuerdan? la principal, po. ¿Ya? Así se llamaba. La principal. Sí, la principal. Ya, Así se llamaba la farmacia, parece que era la única que había en Centenario claro. en esos años. La principal, así se llamaba. ¿Y no iba a dar una vueltecita al paseo de llamar a mirar? ¿Qué íbamos a pasear nosotros si no éramos gente de paseo? Nosotros íbamos a comprar por lo mucho. o sea, Iban a la cosa puntual y se devolvían. Claro, no paseábamos, nada. ¿Cómo será que ni siquiera, nunca fui ni a la fiesta de San Pedro, yo siquiera, me parece que no fui nunca, que dando un paso San Antonio ahí, Claro. no, casi nunca. Si no paseábamos mucho, no éramos de paseo, nada. Siempre fue una vida y trabajo, ¿no? Claro. De mucho trabajo. Pero sí, a veces de repente también nos dábamos algún pasadito. Ahora, cuando alguien se enfermaba, ¿dónde lo llevaban? ¿Había posta? ¿Había algún No, lugar? pues no ¿Había que ir a dónde? No, de aquí el enfermo tenía que ir directo al hospital nomás. Hospital de San Antonio. Al hospital de San Antonio. Sí, al hospital de San Antonio, para enfermitos que estaban así muy enfermos ya. Claro. Y lo que los padeció mucho también fue cuando se puso la casa de reposo, ¿Ya? que estaba el doctor Lago en la cabeza de todo ahí. Claro. Y ese doctor era muy bueno, iba a ver los enfermos a las casas. Claro. Entonces él hacía todo lo que podía, si los podía, los sanaba en la casa, y si no, él mismo los mandaba al hospital. Claro. Mandaba que los llevaran al hospital, si él ya no podía, hace tiempo atrás. Eso también, Por supuesto que sí. como tuvo el doctor Lago. Claro. Sí. Él fue muy importante, parece, porque era muy preocupado fue de la muy gente. importante aquí en Las Cruces, ese médico, muy importante el doctor Lago. Sí. Fue muy importante porque él aquí salía a ver los enfermos, y como ellos tenían mucho medicamento ahí, Claro. entonces con lo que ellos podían ayudaban a aquel enfermo con los remedios que tenían. No ayudaban, y como les digo, si el enfermo había que llevarlo al hospital, lo mandaba al hospital. Entonces fue importantísimo ese caballero aquí, Por supuesto. muy bueno. Ahora, cuando usted llega acá, sus hijos estaban chicos todavía, estaban creciendo, estaban en la casa, se habían ido de la casa. Estaban creciendo, Ya. sí, ellos estaban creciendo. No, estaban todos conmigo. Estaban todos con usted. Sí, estaban todos conmigo. Después ya se casaron. ¿Y ellos fueron a la escuela de las Cruces también de Sí, niños? todo, Ya. todo. Ya. La Escuela de las Cruces. ¿Y después cuando crecieron siguieron estudiando? Sí, pues después ya algunos pasaron ya para San Antonio. Ya. Sí, ¿Ahí dónde estudiaron? estudiaron, a ver, la Elena, ella se recuerda por la niña que quiere. ¿Está ahí por ahí, Elena? ¿Dónde estudiaron tú y la María? Ah, los niños hombres fueron a la industrial. Liceo Fiscal de San Antonio. ¿Ya? Sí, Sí, yo estudié en Cartagena. Ya. claro. ellos se- ¿En qué establecimiento? El liceo particular. En el Liceo Particular de Cartagena. Sí, Ya, ahí estudié yo. ya. Ahí yo salí de cuarto. Después me fui a estudiar a hacer un secretariado a San Antonio, al Instituto Nacional. Ya. Yo estudié. Esa es la trayectoria.
Sí. Bueno, pero sus últimos años han sido de más tranquilidad. Con el favor de Dios, sí, después me cambiaron las cosas. Ya. Qué bueno. Sí, fue por allá en el campo donde se sufría. Claro. No, yo viniéndome, cuando me vine aquí a mi casita ya, que no es de esta casita, porque la casita mía me la echó bajo el terremoto. Así me contaba Alvarito. Sí, pues tuvimos que hacer estas piececitas, pero yo me vine a vivir allá abajo, muchos mediados que tenía. Ya, Pero me cambió la vida al tiro aquí en mi casa a mí. claro. Los trabajos me llegaban aquí mismo. Ya. Así que me cambió mucho la vida ya viniéndome del campo. Pues, todo más fácil. Todo más fácil. Y Perfecto. quedaba cerquita, pues. Aquí nos queda cerquita nosotros para el trabajo nuestro. Me conoció toda la gente, me llegaba el trabajo aquí a la misma casa. No, de ahí me cambió la vida, mira, si salió, sí. Ya, pues señora Rebeca, le agradezco mucho que haya compartido sus recuerdos conmigo. No, ¿y por qué? Pues caballeros, a mí me gusta hacer recuerdos también. Pues. Muchas gracias. Me encanta hacer recuerdos, pues. Muchas gracias.